Yo quiero empezar con un versículo que está en Romanos 1:20. Yo quiero hablar hoy día acerca del secreto del reino de los cielos, y yo espero que usted pueda recibir en esta mañana, como yo he recibido, y yo estoy con muchas ganas en mi corazón de poder impartir todo lo que está en su palabra. Amén. Dice Romanos 1:20, y voy a empezar por ahí porque quiero que usted comprenda lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Amén significa, por si acaso, así sea, para los que vienen por la primera vez. Entonces, cuando usted escucha un amén, alguien está diciendo estoy de acuerdo. Dice, lo invisible de Él, dice, su eterno poder y su deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, dice, ¿no? ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí el libro de Romanos? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros en esta mañana? ¿Qué es lo que les estaba diciendo a los discípulos que estaban escuchando esta palabra, escrita por Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo? Dice que lo invisible de Él. Hermanos, ¿hay alguien acá que ha visto a Dios? No, ninguno. Nadie ha visto a Dios. ¿Amén? Si usted escucha de alguien que ha visto a Dios, es mentiroso, porque la Biblia dice que a Él nadie le ha visto. Pero Jesús lo ha dado a conocer, que es muy distinto, a través de Él. Pero dice que lo invisible de Él. Ahora, la siguiente pregunta que yo podría hacer aquí es, ¿a cuánto les encantaría conocer a Dios? Amén. ¿Verdad que sí? Yo quiero más, yo quiero conocerle. Dice, lo invisible de Él significa que no se puede ver, ¿verdad? Su eterno poder. Diga conmigo, poder. Poder. Hermanos, majestuoso, que no es visible, pero ahí está. Pero también es visible. Dice que es invisible, pero... Y su deidad, es decir, su divinidad, su majestad, su señorío, su trono, todo lo que implica la deidad, dice, se hace claramente visible. ¿Desde dónde dice? Desde la creación del mundo. Hay que prestar atención, ¿ok? Porque si la palabra de Dios está diciendo que se hace visible, lo que me está diciendo aquí la Biblia es que yo puedo ver el reino de Dios, ¿o no? Sí, dice que lo puedo ver porque se hace claramente visible desde la creación del mundo, y dice que se puede discernir. La palabra discernir significa separar. Dice que se puede discernir, es decir, distinguir por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir? Que Dios se ha mostrado a través de su creación. Si bien es cierto, cuando nosotros miramos la creación de Dios y miramos la naturaleza, nosotros vamos a ver que hay un Dios, ¿verdad? Porque cuando tú ves tanta belleza en la naturaleza, o cuando miras el espacio en la noche y ves las estrellas en una noche sin smog, ¿no? Tú ves la gloria de Dios. Pero dice la palabra que se hacen claramente visible, lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación, dice, por medio de las cosas hechas. El tema que yo quiero compartir hoy día es hablar acerca de los secretos del reino de los cielos, o secretos del reino de los cielos. Cuando Jesús habló acerca de la verdad, hermanos, Él habló del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y habló por parábolas. Diga conmigo, parábolas. Hace unas semanas atrás meses atrás estuvimos compartiendo acerca de las parábolas. Yo quiero ¿por qué Él habló acerca de las parábolas? Porque Él dijo algo muy importante dentro de las parábolas. Y vamos a ver qué el Señor Jesús nos está diciendo, ¿ok? Usted hágase la idea de que Dios le está hablando. Dios le va a hablar a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si usted viene por la primera vez, Dios le va a hablar de quién es Él y de lo que Él quiere. Dice Mateo 13, versos 34 y 35. Tomen nota, por favor, para los que están tomando nota. Dice que
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Cómo hablaba Jesús? Parábola. Por parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dije: abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¡Wow! Ahora la Biblia nos está diciendo que hay cosas escondidas. ¿O no? ¿Está escuchando? ¿Sí? Dile al que está a tu lado: ¿estás escuchando? Ok. Dice que hay cosas escondidas desde la creación del mundo. ¿Cuántos quieren saber esas cosas escondidas que están escondidas? Yo quiero. Bueno, dice que están escondidas. Aquí el Señor Jesús está refiriéndose a algo muy en particular, porque Mateo 13 es un libro especialmente que nos habla acerca del reino de Dios. Hermanos, Mateo 13, Marcos 7 nos hablan del reino de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es el reino de Dios? Yo espero que hoy día usted lo pueda ver. Vemos en los evangelios que Jesús estuvo siempre hablando en parábolas, ¿de acuerdo? Había una profecía para que usted se dé cuenta que todo lo que el Señor Jesús hizo siempre tenía un plan y un propósito. ¿Amén? Yo quiero que usted sepa que el Señor Jesús no hizo nada casual. Todo fue causal. ¿Entiende la diferencia, no? Casual es algo fortuito, algo inusual que puede ocurrir en un momento, pero causal es algo que ya está predispuesto. Bueno, Salmo 78, verso del 1 al 4, para los que están tomando notas, dice que: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. ¿Está escuchando? Y lo que está diciendo, dice: los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Pero acá dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas. ¿Qué está haciendo Jesús? Está cumpliendo esto, ¿verdad? Él está hablando en parábolas. ¿Por qué Él está hablando en parábolas? Porque miles de años antes, no miles, cientos de años antes, se había profetizado que cuando Él hable, iba a hablar. ¿Cómo iba a hablar? ¿Cómo iba a hablar el Señor? Entonces nosotros podemos ver el cumplimiento de esa palabra. Pero ¿por qué el Señor quería hablar en parábolas o vino a hablar en parábolas? Hay dos razones importantes que usted tiene que saber por qué el Señor habló en parábolas. La primera razón es para cumplir lo que estaba escrito y profetizado acerca de Él. Hermanos, Él habló en parábolas porque la Biblia dice que Él iba a hablar en parábolas. No solamente lo dice en el Salmo 78, hay otros textos en Isaías y en Jeremías que también nos hablan de que Él iba a hablar cosas escondidas y las iba a decir en parábolas. Pero nosotros vemos en el versículo que hemos leído en Mateo 13, del 34 al 35, que ya lo leímos, que se cumplió esto. Entonces la primera razón por la cual Jesús habló en parábolas, ¿cuál fue? Para cumplir, diga conmigo, para cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. Hermanos, cada cosa que el Señor hizo, Él estaba cumpliendo algo de lo que estaba escrito acerca de Él. Quizás usted lo mira así y dice: ¿y por qué? Todo tiene una razón de ser. Pero vamos a ir al punto número 2. La segunda razón por la cual el Señor habló en parábolas es para esconder los secretos del reino, de los cielos, de sus enemigos. ¿Cómo? ¿Qué? Pero, o sea que el Señor Jesús tiene enemigos. ¿Dios tiene enemigos? Sí. Y el enemigo de Dios no son exactamente personas, pero usa personas. El enemigo de Dios se llama Diablo y Satanás, y hay toda una serie de ángeles que se rebelaron contra Dios, que son enemigos de Él. Entonces, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Satanás estaba atento. Diga conmigo, estaba atento. ¿A qué estaba atento Él? A ver qué cosas Él hacía. Porque Él ya sabía que Él era el Salvador. Él no sabía cómo iba a hacer las cosas, pero Él estaba atento y estaba escuchando. Estaba pendiente de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer Mateo 13, verso del 10 al 13. Dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo:
Porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice? No les es dado. Escuche bien, el que tenga oídos para oír dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vemos que él testificó acerca de las parábolas. Él dijo lo que iba a ocurrir y lo que ocurrió, ocurrió. Usted tiene que saber que qué cosa nos diferencia a nosotros de otras religiones. ¿Se ha puesto a pensar? Porque pareciera que todas las religiones son iguales, ¿verdad? Todas las religiones son iguales. ¿No has escuchado eso en algún momento? No todas las religiones son iguales. Porque Mahoma, Alá, Buda, Krishna, lo único que han hecho es, supuestamente, y esto se han hecho, muchos de ellos han enseñado muchas doctrinas, no doctrinas, han enseñado dogmas. Bueno, son doctrinas, han enseñado cultura moral, hace esto, hace aquello, pero el corazón del hombre desde que nace sabe qué es bueno y qué no es bueno. O sea, lo bueno y lo malo ya está en el corazón del hombre. O sea, el saber las cosas, lo que es correcto o no. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que hicieron algo malo? Eso da testimonio, porque la primera vez que tú hiciste algo malo, ¿te acuerdas? Eso da testimonio de que Dios puso su ley en sus corazones. Entonces, ¿están enseñando algo nuevo? No. Están solamente señalando algo que ya está en el corazón del hombre. ¿Qué nos diferencia? Todas las religiones tienen historia, tienen enseñanzas, pero no todas las religiones, escúchame bien, tienen profecía y tienen el cumplimiento de ellas. ¿Usted está entendiendo? Nuestro Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Él se encargó, había más de 300 profecías que hablaban acerca de Él. Cada vez que Él caminó sobre esta tierra, Él cumplió una a una. Cuando se montó en un pollino, ¿por qué no tomó un caballo? Porque estaba escrito que iba a montarse en un pollino. Cuando iba a nacer, cada cosa que Él hacía era para cumplir una palabra. Aún cuando dijo tengo sed, era para cumplir una profecía que estaba hablando Él. Aún cuando dijo consumado es, todo estaba profetizado. Entonces, cada paso que Él dio eran cosas que ya estaban dichas de que Él iba a hacer. Pero lo interesante es que el pueblo judío, los encargados de la ley, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. No se dieron cuenta de su Salvador. No se dieron cuenta que Él estaba caminando. ¿Por qué? Porque se habían cargado de religión. Y cuando hablo de religión me refiero a doctrinas humanas, a doctrinas de hombres. Pero vamos a ver, porque no me quiero desviar mucho, porque quiero hablar acerca de los secretos del reino de los cielos. Y vamos a ver cuáles son los resultados de aquel que entiende la parábola o las parábolas y aquel que no entiende las parábolas. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, ¿no? El Señor Jesús les dijo, a ustedes les es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. ¿Cómo? ¿Usted está escuchando? Les está hablando a los discípulos el Señor Jesús y le está diciendo a ustedes, mis discípulos, les es dado saber, ¿qué cosa? El misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se, ¿qué dice? ¿Qué cosa? Esto suena muy fuerte, ¿verdad? Para que no se conviertan. Dios está diciendo para que no se conviertan. Pero hermanos, Dios ha venido para salvar al mundo, pero Él está diciendo para que no se conviertan. Dice, y les sean perdonados los pecados, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, todas las demás que le estaba diciendo.
Vamos a ver dos grupos aquí que él selecciona, ¿verdad? Los discípulos, cuando él les habla, le dice ustedes, diga conmigo, ustedes. Ahora imagínense que el Señor le está hablando, te está hablando a ti. Imagínate que Dios te está hablando a ti y te está diciendo ustedes. Pero hace otra selección y dice ellos. ¿Puede identificar los dos grupos o no? Bueno, ustedes, dice, a ustedes, el Señor les dice, ¿no? Son los que entienden las parábolas. Y cuando entienden las parábolas, dice que te son perdonados tus pecados. Y cuando entiendes la parábola, te son perdonados los pecados. Los discípulos pueden conocer y entender y saber el misterio del reino de Dios. Porque Dios lo ha preparado para los discípulos. Pero ellos, es decir, los otros, el pueblo judío, hermanos, es interesante porque ¿cuántos se acuerdan cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes? La Biblia menciona dos eventos, ¿no? Que parece que fuera uno solo. Pero cuando Él multiplicó los panes, es interesante que de una canasta, ¿no? Donde habían 5 panes y 2 peces, se repartió, todos fueron saciados. ¿Y cuántas canastas regresaron? 12. Esto tiene una simbología en la palabra, porque esas canastas que retornaron a Él representan a aquellos que mantienen la palabra en su corazón. Él predicó el Evangelio a muchos, a multitudes, pero 12 fueron los que le siguieron. ¿Cómo, pastor? Claro, hubieron otros que fueron salvos, pero 12 fueron los que fueron portadores de la palabra que Dios usó. Ahora, Dios quiere que estemos atentos. Diga conmigo, estate atento, dile que está a tu lado. Él quiere que sus discípulos tengan entendimiento. Porque la palabra dice que si tú entiendes las parábolas, vas a tener más. Amén. Amén. Y tus pecados van a ser perdonados. Pero aquellos que no entienden, los que no entienden el mensaje de las parábolas, la Biblia dice que sus pecados no les son perdonados. ¿Cuántos han tratado de compartir el Evangelio y tratar de explicar y se dan cuenta que la persona no entiende? La Biblia dice que a esa persona aún sus pecados no les son perdonados. Entonces tenemos que buscar que ellos entiendan el Evangelio, ¿o no? Sí, tenemos que procurar que escuchen la palabra y que la entiendan y que la recepcionen en su corazón. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Para que sus pecados les sean limpiados. Escúchenme bien, los fariseos daban enseñanzas morales, ellos creían que eso era todo. Ellos no entendían las parábolas. Jesús les hablaba, pero ¿quiénes eran los que no entendían las parábolas? Ellos no entendían las parábolas. Pero ellos eran los ministros de la época, los supuestos hombres de Dios del momento que tenían que hablar, porque ellos eran un grupo selecto los que tenían acceso a las escrituras. Por eso se les llamaba maestros de la ley y se reunían una vez por semana, o a veces todos los días, pero desde el Shabbat, en sus casas y luego en las sinagogas, y se reunían para leer las escrituras al pueblo. Pero el problema, ¿cuál era? Que la interpretaban a su modo. Esto es muy peligroso porque cuando tú interpretas la Biblia a tu modo, te puedes equivocar. ¿O no? Entonces, porque toda palabra, toda verdad tiene que estar fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. No en lo que a mí me parece. A mí me parece, no. Dios dice en su palabra. Tiene que ser contundente. Y ellos mezclaron las cosas. ¿Cómo es que las mezclaron? Usted sabe por qué hay 2 testamentos, ¿verdad? Hermanos, hay 2 testamentos porque el Antiguo Testamento, los herederos del Antiguo Testamento no recibieron la promesa. Por eso tuvo que abrirse un Nuevo Testamento para que nuevos herederos en Cristo Jesús puedan recibir esa promesa. Ahora, ¿qué es lo que? Dios no puede ser uno con el pecado. Amén. Dios no convive con el pecado. Pensemos en el tiempo de Adán. Dios le eligió a Adán, le dio todo, él desobedeció y por eso el pecado entró. ¿Y qué hizo Dios? ¿Pudo permanecer en el huerto? No, él tuvo que salir del huerto, porque Dios no convive con el pecado. El árbol de la vida, escuchen, el árbol de la vida estaba en el huerto.
pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre escogió comer uno de esos frutos y no escogió el de la vida. Pero el árbol de la vida tuvo que ser cerrado para él, para el hombre. Jesús, el Señor, nos dejó también profecías en este Nuevo Testamento a través de parábolas. Los que entienden sus pecados le van a ser expiados, los que no, no. Pero Dios quiere ser uno con aquellos que tienen entendimiento. La parábola, para explicarlo una vez más rápidamente, viene del término parabolé, que significa poniendo cosas a la par. O sea, yo quiero explicar, por ejemplo, algo, y si quiero explicar algo, uso una semejanza. Eso es una parábola, ¿verdad? Para explicar algo. Por ejemplo, si se quiere hablar, por ejemplo, de lo rudo que puede hacer una persona, escojo una imagen ruda, ¿verdad? De algo rudo también. Ese tipo es como una fiera. Estoy haciendo una semejanza, ¿verdad? Bueno, las parábolas son el método que Dios escogió usar para explicarnos acerca del reino de los cielos y los secretos que hay en el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos, serpiente, generación de víboras, en Mateo 23:33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué fuerte lo que les dice. Jesús identifica a los fariseos como serpientes, ¿o no? ¿Está diciendo que son no están diciendo, ¿son serpientes? No, está usando una ilustración. Pero ¿quién es la serpiente antigua? Satanás, el diablo. Sin embargo, cuando nosotros vemos al Señor Jesús, Jesús es comparado con un cordero inocente, ¿o no? Desde el cordero, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cordero de Dios, se está usando una figura también. Pero Dios quiere explicarnos las cosas del mundo espiritual. Diga conmigo, Dios me quiere hablar. Ahora quiero que cierre sus ojos, por favor. Solamente un minuto, diga, Dios me quiere hablar. Señor, tú me quieres explicar. Tú me quieres hablar acerca del mundo espiritual usando tu creación. Amén. Ahora abra sus ojos. Sí, es verdad. Esta es una forma en la que nosotros vamos a poder conocer, escuche bien, y entender las cosas espirituales. ¿Cómo? A través de las figuras que el Señor Jesús usó. Porque nadie conoce el cielo, porque nadie subió allí, solo el que descendió de allí. ¿Quién conoce el cielo? Jesús. Jesús es el único que ha subido al cielo, vivía en el cielo, bajó a la tierra, se hizo hombre, como uno de nosotros, cumplió su obra, murió por nosotros, se llevó nuestro pecado, resucitó y luego estuvo 40 días y 40 noches con los discípulos y luego subió otra vez. Después nadie más ha subido al cielo. Después todos los que parten de esta tierra se van al paraíso. No van al cielo. El cielo va a ser inaugurado con todos nosotros juntos. Amén. Pero nadie ha subido al cielo, sino que descendió del cielo. Entonces Jesús, para explicarnos acerca del reino de los cielos, en Mateo 13 nos va a hablar de varias parábolas. La primera que va a usar es que el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esa es la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? También dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Cuántos pueden más o menos darse cuenta lo que es una semilla? Es de este tamaño, ¿verdad? Pero también dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Y también nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. También nos dice que el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Y luego también usa una analogía que se parece a una red de pesca. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña y quiero que me acompañes yo a Jeremías 31:27. Vamos ahí. Para los que están tomando nota, dice Jeremías 31:27. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en que sembraré. Diga conmigo, sembraré. Otra vez, sembraré. Sembraré. Dice, sembraré
en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. La Biblia acá nos está hablando de que Dios va a sembrar, ¿verdad? Esta es una profecía que se da en Jeremías y nos habla de dos simientes. Diga conmigo, dos semillas. Usted sabe que la simiente es semilla, ¿verdad? Semilla. Pero dice que van a ser sembradas en un mismo campo, en un mismo lugar. La casa de Israel es figura del pueblo de Dios, ¿cierto? Para nosotros figura también de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que van a haber dos tipos de semilla. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. ¿La semilla qué es? ¿Qué es la semilla? Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. ¿Qué dice que es la semilla? Y en Marcos 4:14 nos enseña que el sembrador es el que siembra la semilla. ¿Y quién es el sembrador? Jesús, Dios. Nos habla de dos simientes. Una simiente de hombre y una simiente de animal. Vamos a entender, porque si Dios nos está hablando que el reino de los cielos se parece a una semilla, entonces yo quiero entender qué es el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Usted quiere entenderlo o no? Ok. Hay dos tipos de semillas. La semilla de hombre o simiente de hombre. ¿Quién fue creado como imagen y semejanza de Dios? Jesús, ¿verdad? Entonces cuando nos habla de una simiente de hombre, ¿quién fue inseminado en María? Cristo Jesús. Él fue inseminado en María, en una virgen. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Cristo Jesús, Él fue sembrado, de alguna manera fue sembrado en esta tierra. ¿Se entiende? O sea, Él fue sembrado, el Señor ha sido sembrado. Imagínate que estamos en un campo, el Señor está mirando el mundo como un campo y dice que Él ha sembrado su semilla. Pero vino el enemigo en el mismo campo y también sembró una semilla. Y la profecía, la palabra aquí dice en Jeremías que hay dos tipos de simiente, una de hombre, semejante al hombre, al hijo del hombre, y la otra de animal. Esa semilla de animal se está refiriendo a quién Dios considera un animal. Vamos a ver a quién considera Dios animal. Dice, Dios considera en el libro de los Salmos a una persona que no tiene entendimiento en la palabra de Dios, lo considera como un animal, como una bestia. ¿Qué? Suena un poco fuerte, ¿no? Son poco tosco. Una persona sin entendimiento, Dios la considera un animal. Pastor, ¿está seguro eso está en la Biblia? Sí, existe entonces una simiente animal que es una semilla mala. ¿Qué dice el Salmo 73:22? Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Está hablando el salmista. Salmo 73:22. Pero en el Salmo 92:6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, dice. Eclesiastés 3:18 nos dice, dije también en mi corazón, esto es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, Dios cuando ve a una persona que no entiende, que no tiene entendimiento, lo considera como un animal o una bestia. ¿Han escuchado todos somos hijos de Dios? No, no todos. Sí, hemos escuchado, ¿verdad? Pero no todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. En Juan 1:12, ¿verdad? Más. ¿Puedes ponerlo un ratito, Juan 1:12? Así es, en Juan 1:12 nosotros vamos a ver que no todos somos hijos de Dios. Dice a los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, a ellos les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Pero por qué son llamados hijos de Dios? Porque han tenido Porque, ¿qué entendieron? Entendieron el reino de Dios. ¿Qué entendieron? El plan de Dios para sus vidas. ¿Qué entendieron? Que estaban en pecado. ¿Qué entendieron? Que estaban perdidos. Pero el que no entiende está perdido todavía. ¿Y Dios lo considera hijo? Fuerte es la palabra cuando dice que lo considera como animal o bestia.
Y Dios les dice a ese pueblo, ustedes son hijos del diablo. Incluso los fariseos, ¿verdad? A los fariseos les dijo serpientes. Juan el Bautista les dijo raza de víboras, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Interesante. Entonces, como que Dios es un poco tosco, pero su palabra es así. Tenemos que entenderlo de esa forma. Amén. Pero es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada por mi propia cuenta, estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Salmo 32:9 dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué interesante, ¿no? No seas como el caballo, dice, o como el mulo sin entendimiento. Entonces Dios considera a una persona sin entendimiento como una bestia o como un animal. Proverbios 19:8, para terminar esta pequeña parte, dice: el que posee entendimiento ama su alma. ¿Por qué la ama? Porque la libera, hermanos. En Cristo Jesús la salva, la salvifica. Dice: el que posee entendimiento ama su alma, el que cuida su inteligencia hallará el bien. Nos dice la palabra que estos dos tipos de semillas están sembrados en un mismo campo, ¿verdad? Esta es una profecía en el campo de los creyentes. Vamos a Mateo otra vez 13, verso 24 al 25. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué tipo de semilla sembró? Buena semilla en su campo. Buena semilla. Hermanos, Satanás se rebela contra Dios en el cielo. Eso ocurrió, ¿en qué año fue? No lo sé. Pero sé que ocurrió, porque la Biblia lo cuenta. Y cuando el Señor creó en el huerto del Edén, Él puso dos árboles. Uno de la vida, y no sé si usted va entendiendo, pero ese árbol de la vida es figura de Cristo. Así es. Para que vengan y coman de Él. Pero había otro árbol de la ciencia del bien y el mal, que era el árbol que representa a Satanás, quien se rebeló contra el cielo. Hermanos, ¿por qué Satanás se rebeló contra el cielo? ¿Sabe por qué se rebeló contra el cielo? Porque la Biblia dice que él quiso ser semejante al Altísimo. ¿Quién es semejante al Altísimo? No, dígame, ¿quién es semejante al Altísimo? Hay uno que es semejante: Cristo Jesús. En otras palabras, él quiso ser como Cristo. Él quiso ser Cristo. Hermanos, no sé si la envidia, muchas cosas pasaron en su corazón. Se dice que el primer pecado fue el orgullo, pero ese orgullo muchas cosas ocurrieron ahí, pero hermanos, él quiso ser semejante. ¿Y saben quiénes ahora somos semejantes a él? Cuando la Biblia habla de la creación del hombre, dice que Dios se habló a sí mismo y dijo: hagamos. Padre, Espíritu Santo, el Hijo, se hablaron a sí mismos y dijeron: hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso le ardió más al diablo. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Somos su imagen. Y hermanos, Él, por eso te tiene una bronca y tú no lo sabes. Te tiene una cólera. Te voy a decir la verdad, quiere destruirte. Él ama que tú seas denigrado a un punto que... Por eso es que el pecado está en la tierra. Porque el pecado hace que la persona se denigre. Un drogadicto, una persona que puede tener cualquier tipo de adicción, llega a un grado de denigración. Ese es el resultado del pecado. Ese es el deseo de Satanás para la vida del hombre. Satanás siempre quiere que el hombre quiere destruirlo. Como cuando una mujer está desilusionada de su novio, de su esposo, de su novia, y lo ve en la foto y rompe la foto, ¿verdad? Bueno, ustedes no han hecho eso nunca, ¿verdad? Pero rompe, como no puede hacer, rompe la foto. Entonces, como él no puede con Dios, ¿qué quiere hacer? Quiere destruir la imagen. Pero ¿cuál es la buena noticia?
que así como Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y Dios le dio la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, y como lo hemos leído en algún momento en Deuteronomio, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu casa. Escoge la vida. O sea, yo escojo. Él puso las dos cosas ahí, pero él dijo, escoge la vida. Escoge la vida. Y lo puso ahí en el huerto para que escoja. ¿Y qué escogió el hombre? Muerte. Y nosotros, hermanos, estamos en esta tierra y tenemos la misma oportunidad que Adán y Eva. Quizás no has escuchado antes este evangelio, pero este es el evangelio de Dios. Este es el evangelio de su palabra. Y lo que este evangelio te dice, Dios te dice, escoge la vida, porque la muerte ya la tienes. Has nacido con un virus que te va a matar. Tu cuerpo va a ser muerto, pero tu espíritu puede ser salvo. Dios ha puesto la vida y la muerte. Hermanos, Dios sembró una buena semilla en el huerto del Edén. Como el hombre estaba en pecado, y como el hombre Dios no puede tener comunión con el pecado, porque está en pecado, entonces Dios tuvo que sacarlo del huerto, tuvo que retirarlo del huerto, y cuando lo retiró del huerto, ¿saben lo que Dios hizo? Otra vez sembró el árbol, y se llama Cristo Jesús. Sembró el árbol de vida. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Hermanos, Él sembró el árbol de vida en esta tierra. Y Él vino a perdonar pecados. Todo el que coma de mi fruto tendrá vida. Pero ¿saben? El diablo no quiere que tú sepas esta verdad. Si tú vienes por la primera vez, el diablo no quiere que... Es más, si tú has venido acá, te va a rascar la cabeza, va a querer que te duermas. Por eso es que hemos pedido que suba más el aire acondicionado, para que no te duermas. Pero el diablo quiere que tú te duermas. No quiere que escuches esta palabra, que te puede libertar, te puede salvar. Amén. Así es. Que tiene el poder de resucitarte, de darte una vida digna. Y aún si eres creyente, como muchos de los que estamos aquí lo somos, igual Él no va a dejar de acosarte, porque Él quiere destruirte. Tú tienes que saber, esa es la verdad. Tú tienes un enemigo que es real, pero sabes, Él te hace creer que Él no existe y que todo lo que tú haces es parte de ti, pero no. Hermanos, ¿tú sabes por qué Jesús fue tentado? Él fue tentado para que tú sepas de que existe un diablo que te va a tentar a ti también. Él exhibió al diablo. Él lo mostró. En Mateo 4 Él mostró quién era el diablo y sus intenciones. Para que no vivamos en ignorancia. Para que sepamos que siempre vamos a estar. Quiero que me pongas el cuadro de la diapositiva que te puse, Joe, por favor. Primero el de adelante. Okay. Lo que ustedes ven ahí, ¿ven el cuadro? Aunque ustedes no lo crean, ese es un campo de trigo. ¿Lo ven? Ok. Miren, pero ahí hay trigo y hay cizaña. Pero cuando tú ves ahí, tú vas a ver, aparentemente solamente hay trigo. Pasa el siguiente cuadro, por favor. ¿Ves el trigo? ¿Cómo está el trigo? ¿Sabes por qué está inclinado? Porque el trigo lleva la semilla. Lleva la palabra en sí mismo. Cuando está cargado con la palabra, esa semilla hace que el hombre esté en esta posición. Hermanos, el corazón altivo es figura de la cizaña. Quiero que vean el otro. Ese que ves paradito ahí, parece trigo, ¿verdad? Pero esa es la cizaña.
¿Y por qué está parado? ¿Sabes por qué está parado? Sí, es figura de autosuficiencia, es figura de orgullo, pero hay algo principal. Este es un oidor de la palabra, pero no un hacedor de ella. No tiene la palabra en sí misma. ¿Y saben para qué sirve? La Biblia dice que sirve para ser quemada. Cuando Dios nos está hablando de esta parábola, nos está hablando de la iglesia, nos está hablando de nosotros. Cuidado cómo estamos llevando la palabra en nuestro corazón. Hermanos, cuando el peso de la palabra está en tu vida, no va a haber orgullo, no va a haber vanagloria, porque la palabra pesa y te mantiene inclinado, con perfil bajo. Pero sin embargo, todo lo contrario ocurre con la cizaña. La cizaña siempre está paradita y luce muy bonita, pero no tiene palabra dentro. Cuando el segador venga, como en Apocalipsis lo dice, quiero que vayamos, porque esta es una profecía que aún no se ha cumplido, pero que se va a cumplir en su tiempo. Apocalipsis 14, verso 14. Voy a leer hasta el 16. Dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, que dice, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, que tenía una corona de oro. Cristo Jesús, amén, Rey de Reyes, a quien hemos adorado en esta mañana. Amén. Para quien ha sido toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y en la mano dice que tenía una hoz aguda. ¿Sabe lo que es una hoz, verdad? El símbolo ese que usaban, bueno, es un arma para cegar, ¿no? Es una herramienta, pero es muy conocida porque los comunistas la usan, ¿no? La usan mucho, una hoz. Y en su mano dice, y en la mano una hoz. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra. ¿Y qué dice? Y la tierra fue cegada. Hermanos, el Señor va a venir por un pueblo que entiende su relación con Él, que entiende quién es Jesús en su vida. Y yo espero que hoy hayan sido abiertos tus oídos, porque Él tiene un plan para tu vida. Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero lamentablemente la Biblia enseña que muchos se van a perder. Pero no es el deseo de Dios, porque este mensaje lo estás escuchando ahora. Y quizás saliendo de acá el enemigo va a hacer cualquier cosa para que tú te olvides completamente. Pero está grabado y va a estar en internet, amén, para que lo vuelvas a ver. Pero igual, y si no lo ves en internet, pero guarda la palabra en tu corazón, porque lo que Dios quiere, Él va a venir y Él se ha sembrado en esta tierra. Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Todo el que está unido a él va a dar mucho fruto. Pero esa es una decisión de cada persona. Esa es una decisión de cada persona, y probablemente es la decisión más importante, por no decirte que es la más importante en realidad, pero es la decisión más importante para ti hoy en tu vida. Dios ha venido a liberarte y Él quiere que tú pases a su reino. Porque la Biblia dice en esta misma parábola que toda la cizaña fue recogida y tirada para ser hollada. La Biblia lo llama en Apocalipsis 20, esta es la muerte segunda. Ninguno de los que estamos acá conocemos ni siquiera la primera muerte. Sabemos que otros han muerto, ¿verdad? Pero Jesús, Dios y el Espíritu Santo nos hablan de una muerte segunda. Una muerte segunda donde Dios no quiere que tú vayas.
¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Retén esta palabra en tu corazón. Si entiendes el Evangelio, si estás entendiendo lo que has escuchado en esta mañana, eso significa que Dios te está hablando. Significa que Dios está abriendo tus ojos y Dios está abriendo tus oídos espirituales para que veas. Y para que puedas ser parte del reino de los cielos, que es el deseo que Dios tiene. Amén. Pero Él no te va a obligar, y lo dejo en el corazón de cada persona. Quiero orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Padre. Por lo que tú haces, Señor. Por cada persona que está en este lugar. Señor, hemos aprendido que tú eres el árbol de vida. Hemos aprendido que el secreto del reino de los cielos es la gran semilla que fue sembrada, que se llama Cristo Jesús, y has venido por nosotros. Hemos aprendido, Señor, que tú deseas tener comunión con nosotros. Hemos aprendido que si entendemos esta parábola, las puertas del reino de los cielos están abiertas para nosotros. Porque tu palabra, como lo hemos leído, dice, si entendemos, nuestros pecados van a ser perdonados.